bella Guanacaste. Gracias a don José María Figueres por el tiempo de su agenda. Don Hernán Binagui es el presidente de la Cámara y es quien va a liderar el conversatorio. Sin embargo, nos encontramos acá varios directivos de la Junta y también, bueno, se está transmitiendo el conversatorio a través de Anexión, Canal 36, y va a estar en las diferentes redes sociales de la Cámara. Muchísimas gracias. Caturgo es una asociación sin fines de lucro, tiene alrededor de 170 afiliados y son empresas del sector turismo en 12 diferentes categorías, entre ellos turoperadores, agencias, restaurantes, alojamiento. Y en realidad lo que buscamos es el desarrollo sostenible de Guanacaste. Es una economía que se engrana con diferentes encadenamientos. Y le cedo la palabra a don Hernán, quien es el que va a liderar el conversatorio. Gracias, Rebeca. Y ya me estaba robando lo que iba a decir. Mire, bueno, muchísimas gracias. La idea de la tarde de hoy, obviamente, es que no hable en mi persona, sino don José María, que usted nos pueda expresar en base a lo que nosotros les hemos transmitido, que lo voy a resumir rápidamente. Obviamente sabemos la importancia que tiene el turismo para nuestro país. Lo hemos vivido durante la pandemia, lo que ha sucedido cuando de pronto llegamos a tener el turismo cero. Vimos que hablábamos de un Producto Bruto Interno generado por el turismo de un 8%, y yo siempre decía que realmente esos números son demasiado fríos porque realmente es un encadenamiento tan grande que tiene la industria del turismo que llegaría a números de 2 dígitos y acercándonos a los 20% desde mi propio cálculo, pero ese es mi cálculo. Y con esto, obviamente, creo que el país se dio cuenta de que había que tener una reflexión sobre lo que es el turismo. Por dicha, las cosas se van encaminando. Sentimos que hubo muy buen trabajo y nos acompañó bastante, más que todo la gestión del don Gustavo Segura y el equipo que estuvo en comando de la recuperación. Realmente se hicieron las cosas, consideramos que bastante bien. Y hoy en día estamos en una situación ideal, por lo menos yo voy a referirme aquí a Guanacaste, donde podemos ver que nuestra terminal aérea está desde el mes de junio del año pasado a diciembre, casi estuvo con la misma cantidad de pasajeros entrando y saliendo que el año 2019, por tomar una comparación, ¿sí? Lo cual nos pone muy contentos. Ya en el mes de enero empezamos a sentir una baja en comparación con aquellos números porque realmente perdimos un negocio aquí en Guanacaste que era de grupos de incentivos, entonces bajó un poco el ingreso, pero podemos considerar que ya estamos en lugares muy encaminados a una recuperación absoluta si no pasa nada, y siempre hay variables que ya conocemos, ¿no? Y hoy en día se sumó otra variable más adentro del mundo, ¿no? Entonces, con todo esto, realmente Guanacaste es una provincia de que obviamente tiene demasiadas riquezas naturales, culturales, y lo que nosotros necesitamos es que exista una voluntad política para gestionar, ¿sí?, estas estrategias que faciliten la inversión y el desarrollo económico, seguir creciendo aquí en Guanacaste. Cuando hablamos de seguir creciendo, no podemos crecer si no nos referimos a varios de los puntos que nosotros pusimos aquí. Y obviamente cuando uno quiere empezar a mirar los puntos eran demasiados, pero consideramos de que había puntos específicos, que es como el tema del agua, el tema de infraestructura, el tema de seguridad, el tema de energía y conectividad y otros puntos, ¿no? Cuando hablamos de agua, Guanacaste no es que no tiene agua, Guanacaste tiene agua, lo que no tiene es, justo estábamos hablando con Bari antes, voluntad de hacer las cosas, falta infraestructura, pero lo peor es que falta infraestructura por falta de voluntad para hacer las cosas. Tenemos muchísimos proyectos aquí en desarrollo por parte de la AIA, nos hemos encontrado en los últimos tiempos con una negligencia, consideramos por parte nuestro que no hay voluntad para seguir mejorando el tema de la capacidad de agua para las comunidades, porque no es que lo pensamos solamente para el turismo, sino que el agua tiene que ser para todos. Entonces,
realmente esos son factores que a nosotros nos detienen. Sin agua no hay vida directamente, ¿no? Entonces, hace poco, el año pasado se propuso la ley, ¿sí?, de nómadas digitales que vienen, se quedan, pero luego, conociendo la riqueza cultural, la gente que tiene Costa Rica, la gente decide invertir y quedarse, pero lamentablemente no se les da autorización para uso de agua. Varios de los proyectos, ahí los compartimos con ustedes, dónde están, cuál es la situación. Después me voy a la parte de infraestructura. Tenemos un aeropuerto fantástico. Yo cuando llegué aquí a Costa Rica lo vi, llegué a la terminal anterior, vi la infraestructura nueva y respiré porque dije, qué lindo aeropuerto, sí, pero muchas veces cuando vemos el aeropuerto, de pronto empezamos a encontrar que tenemos ciertas limitaciones con el aeropuerto. Recién estábamos hablando de los problemas que tenemos con migración, o sea, con la cola de 3 a 4 horas que a veces nos pasa y que conviven ahí en el aeropuerto, ¿sí? Y eso obviamente es la primer carta de ingreso al país. Se habla de la ampliación de la pista. Guanacaste sigue creciendo, hemos sumado más de 6-7 rutas desde la vuelta de la pandemia. Ya tenemos 3 vuelos que vienen de Europa, pero la pista siempre es un dolor de cabeza y realmente se necesita para que puedan seguir viniendo aviones de largo calibre, ¿sí? Aquí a Guanacaste, ¿sí? Obviamente la idea de la ampliación de la terminal de pasajeros, ¿sí? Vuelos privados. En diciembre tuvimos una cantidad de vuelos privados que ya no sabíamos dónde meter los aviones. Qué bueno, es el turismo que queremos, un turismo que viene a gastar dinero ya a otros niveles, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas desde el punto de vista de infraestructura. Y hay otros puntos, ¿no? Como la ampliación de la Ruta 21, la Ruta del Sol, ¿sí? Hoy en día estamos sufriendo el dolor de cabeza de lo que es la ampliación de la Interamericana, ¿sí? Que antes era un viaje de 4 horas, ahora estamos nunca se sabe cuando uno agarra la carretera, ¿sí? Y obviamente hay otras situaciones como puentes y semáforos que nos están faltando aquí en Guanacaste, cosas que obviamente esta Cámara va y habla con las alcaldías y siempre estamos tratando de ver cómo ayudar. Nosotros lo que queremos es ayudar, ese es el objetivo de esta Cámara, ¿no? Problemas de seguridad, creo que uno de los bastiones que tiene el país es el tema de seguridad, ¿sí? Realmente, si perdemos el tema de seguridad aquí en el país, vamos a tener bastante dolor de cabeza, ¿sí? Ya a veces se escuchan, todos lo sentimos, escuchamos las situaciones que han pasado en Limón, allá por Puerto Viejo. De vez en cuando, obviamente, tenemos situaciones acá y hemos tenido bastantes situaciones de robos a turistas aquí en Guanacaste, ¿no? Yéndonos a lo que es la parte de... porque si no voy a pasármelas hablando, ¿sí? La parte de lo que es energía y conectividad, seguimos con grandes problemas. Conectividad es lo que necesitamos aquí en Guanacaste. Todo el mundo obviamente depende de un teléfono y realmente estamos a veces en pañales aquí en Guanacaste cuando vemos que conectividad no tenemos, y lo vimos mucho con las escuelas que tuvieron, yéndonos a otro lado del turismo, ¿no? En lo que fue la situación que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Y existen muchísimos más, pero no me quiero explayar, ya me robé 9 minutos y don José María lo dejamos. Esto es un conversatorio, obviamente entraremos en algunas preguntas, respuestas y todo lo que podamos hacer para que sea realmente interesante y bien nutritiva este conversatorio, ¿no? Así que le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, don Hernán. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos y a todas ustedes que sacan su valioso ratito para que tengamos este primer conversatorio sobre el turismo en Guanacaste. A doña Rebeca, que presentaba esto como el equipo Liberación. Yo más bien pienso que ya esto es equipo Costa Rica. El equipo Liberación fue del 6 de febrero pasado para atrás y ahora es equipo Costa Rica, con una clara visión de que necesitamos transformar profundamente nuestro país para aprovechar las ventajas que tiene Costa Rica, pero que necesitamos hacerlo dentro del marco jurídico, con respeto por nuestra democracia, nuestra institucionalidad
y el Estado social de derecho que tenemos en este país. Mientras que al otro lado lo que hay es un salto al vacío, sin equipo y sin, bueno, creo yo, más que un mensaje muy popular. Pero en todo caso, gracias de nuevo por la oportunidad. Gracias a Mauricio, Alejandra, Bari, un amigo de muchos años que siempre ha estado metido en la actividad del turismo. Mauricio, que era presidente de Canatur cuando estuvimos en gobierno. Invité también a Alejandra Larios, porque como diputada me parece que es importante que se vaya compenetrando aquí con el sector, por lo que tenga que ver con cambios en legislación que vayamos a ocupar, sobre lo cual deberíamos de establecer prioridades muy claras de aquí al 1 de mayo, a efecto de que lo que tenga que ver con cambios legislativos lo metamos en el primer ciclo de sesiones extraordinarias que coincide con el inicio del gobierno y podamos así avanzar, y que lo que sea por decreto ejecutivo en cuanto a marco legal podamos irlo alistando también. Disculpas porque la vez pasada no nos pudimos reunir. Celebro esta reunión por Zoom y quiero que pronto sea presencialmente y que fijemos una agenda de trabajo como la que siempre tuvimos en el pasado cuando estuve en gobierno para poder avanzar con lo que es el campo del turismo. Estoy convencido de que este es un eje estratégico para el país. Es uno de los 6 que hemos incluido en el programa de reactivación de la economía y del rescate de la empleabilidad. Y celebro que en Guanacaste estemos teniendo el mini boom, si lo puedo llamar de alguna manera, que estemos teniendo ahora a la salida de la pandemia. En el pasado, cuando estuvimos en gobierno, yo pienso que fuimos exitosos en este campo del turismo por varias cosas. Primero, porque abordamos el concepto del turismo como una cultura de turismo. Es decir, fue un esfuerzo nacional por organizar a todos los sectores del gobierno y al sector privado para que tuviéramos un abordaje integral de turismo. Turismo, como todos aquí sabemos, es mucho más que el ICT. Es infraestructura, es agua, es seguridad, son todos los temas y muchos otros que ha mencionado don Hernán. Pero ese abordaje integral que pusimos en práctica en gobierno y que le dábamos seguimiento con una reunión mensual en la que tanto líderes del sector privado como del sector público nos juntábamos con una agenda de trabajo para ver quién hacía qué y podíamos avanzar, es lo que nos permitió, pienso yo, consolidar el término del ecoturismo, porque metimos la sostenibilidad como un eje transversal en todo lo que tenía que ver con el turismo y con el desarrollo en aquel país, y poder entonces acompañar eso de algunos cuerpos de legislación para el sector, como fue la primera ley de marinas, que hoy habría que ver qué cosas hacen falta y a dónde podemos llenar espacios legales vacíos para poder avanzar. Hacia el futuro, ¿a dónde vamos? Con una política de Estado en el campo del turismo. Una política de Estado que, independientemente de los gobiernos de turno, tenga sus claros nortes y objetivos y fines muy concretos. Así como hoy en día tenemos una política de Estado en lo que es atracción de inversión extranjera y también exportaciones con Procomer, CINDE y el Ministerio de Comercio Exterior, en turismo queremos avanzar hacia una política de Estado. Y hay un grupo amplio de ustedes que nos ayudó a coordinar Mauricio, que ha venido trabajando, pero como siempre, con toda la vida, eso, y como lo hemos propuesto en nuestro programa de gobierno, está ahí para ser mejorado. Aquí hay un cúmulo de experiencia representado en esta pantalla por todos ustedes, por Pari también, muy especialmente, que siempre ha estado metido en esta actividad, que lo que quiero decir es una invitación abierta a que siempre busquemos cómo mejorar, cómo innovar y cómo poder avanzar sobre lo que ya
con un gran esfuerzo y trabajo del grupo que trabajó, se ha hecho. Objetivos claros. Quiero que avancemos hacia 5 millones de turistas. Tuvimos 3.1 antes de la pandemia. Costa Rica está perfectamente para 5 millones de turistas. Si organizamos esto en la forma en que yo pienso y creo que ustedes coincidirán, podemos avanzar y gestionar la actividad como una cultura de turismo en el país. ¿Por qué? Primero, porque es para lo que tenemos un mercado seguro. Las personas quieren viajar, sobre todo después de la pandemia. Segundo, porque tenemos un posicionamiento internacional y una marca país que, si bien puede ser fortalecida, ya está ahí, no hay que establecerlo. Tercero, porque tenemos cultura turística en el país. Cuarto, porque tenemos infraestructura hotelera, restaurantes, sodas, infraestructura de transporte. Si es que no se la dejan los bancos ahora que están empezando a cerrar todo. Pero ese es otro tema para otro día, cuando cojamos el control de las juntas directivas de los bancos el próximo 30 de mayo y nos pongamos a financiar producción, desarrollo. Pero en fin, tenemos una serie de condiciones que he mencionado aquí y otras que ustedes conocen que nos permiten trabajar contra una meta de 5 millones. A mí me gustan las metas, me gustan las cifras, muchos de ustedes me conocen porque es lo que permite medir los resultados y yo pienso que en eso tenemos que avanzar. Entonces, avanzar con el turismo como una política de Estado, con una meta de 5 millones de turistas antes del término del gobierno, fortaleciendo la cultura turística que tiene el país y enfocando esto como una alianza público-privada, que me parece es lo que corresponde para que podamos avanzar. De ahí para abajo se deslindan todos los campos que ustedes aquí han mencionado, que don Hernán fue tan amable de puntualizar en un documento que me mandó, en que vienen muy detallados, que ya es una primera hoja de ruta, es un documento con fecha de ayer, y que es una primera hoja de ruta que estoy seguro todos ustedes conocen, de las prioridades en cada uno de estos campos que tenemos que avanzar. Pero a 5.000 pies de altura, permítanme avanzar sobre algunos de estos temas, porque en este momento yo creo que no tendría mucho objeto que nos metiéramos a ver el acueducto tal o el acueducto tal, si bien está muy bien que ustedes los hayan detallado ya para sesiones de trabajo posteriores que vayamos a tener. Pero 5.000 pies de altura, agua. El proyecto de aguas para Guanacaste tiene 12 años desde que se firmó por don Rodrigo Arias, en aquel entonces como ministro de la presidencia. Pretende, como ustedes saben, llevar el agua a la península, sobre todo a la margen derecha de lo que es el río Tempisque, y solucionar muchos de los enredos que tenemos hoy en día en la costa, en donde a falta de agua estamos deteniendo lo que es la infraestructura, que para nosotros es vital, no solamente en términos del turismo, sino en términos también de la reactivación de la economía. Por lo tanto, y teniendo ya aprobado el préstamo, eso es algo a lo que le vamos a entrar de lleno. Estamos revisando los procedimientos en el Consejo Nacional de Concesiones. Podría ser que este acueducto fuera uno de 2 o 3 que nosotros metiéramos en una transacción directa del gobierno a gobierno para aligerar lo que es la obra. Están los planos, está absolutamente todo. Lo que ha hecho falta es voluntad política para, en fin, arrancar y trabajar. Y de eso nosotros conocemos un poco y en eso nos vamos a meter. En donde tenemos que meternos, señores y señoras, es en ver cuáles son las medidas de emergencia que podríamos tomar mientras está ese acueducto. Y entonces ahí es en donde hace falta un poquito quizá más de precisión
porque no vamos a querer esperar a que esté el proyecto de aguas para Guanacaste para poder arrancar con todo lo demás. Vamos con ese proyecto y en paralelo la pregunta es cuáles son las medidas de emergencia que necesitamos ponernos de acuerdo para poder avanzar. Acueductos y alcantarillados es una pega, no solamente en el Guanacaste, sino que en todo el país. De eso nos ocuparemos a partir de la primera semana de gobierno, pero no vamos a permitir que se nos paren en la escoba y que una institución cualquiera, en este caso acueductos y alcantarillados, nos pare el progreso nacional. Infraestructura. Bueno, aquí nos hemos concentrado en esta conversación principalmente en la infraestructura que tiene que ver con el aeropuerto. Quiero meter en este capítulo algo que también toca don Hernán en su reporte, que es la infraestructura de conectividad y de telecomunicaciones. Yo veo esos dos tipos de infraestructura como una prioridad nacional. El Daniel Oduber, que es un aeropuerto en el que por las razones que ustedes saben siento un particular aprecio y mucho orgullo. Es un aeropuerto que por supuesto necesita las mejoras que ustedes han señalado, 600 metros más en la pista, arreglarla, ampliar las instalaciones, lo que es la terminal para jets privados, todo eso. Y parte de eso no está metido en la concesión hoy en día. Por ejemplo, la pista nunca se metió en la concesión porque en aquel entonces el flujo de turistas era tan bajo que si hubiéramos metido en la pista, las tarifas hubieran sido altísimas. Tendremos que negociar eso, pero mientras tanto llegamos a esa negociación. Este es un programa en donde tiene que avanzar el Estado y para mí compone compone uno de los proyectos en donde abriendo la inversión en infraestructura nacional a los fondos de pensiones costarricenses con una garantía de pago por parte del Estado, podemos avanzar rápidamente, ya que el presupuesto nacional con esta situación fiscal va a costar muchísimo encontrar los 100 millones de dólares que necesita. Pero repito, abriendo esto como pensamos al abrir el campo de la infraestructura general a inversiones de fondos de pensiones con garantía de pago del Estado para que no tengan temor, yo pienso que esto puede avanzar rápidamente. En el campo de la infraestructura, al país le urge buen ancho de banda en todo el país. Y Costa Rica tiene, como ustedes sabrán, 200,000 kilómetros de fibra óptica ya tendida. Lo que nos está haciendo falta es el último kilómetro para tener conectividad. Ese es un esfuerzo de 18 meses de 600 millones de dólares. Parte de eso lo tiene Fonatel, parte habrá que levantarlo con una titularización de ingresos futuros de Fonatel, pero nuestra intención es avanzar con eso en una gran alianza entre todas las empresas público-privadas, cooperativas que están en el sector de la conectividad, porque eso es fundamental para el turismo, pero también para la educación, la salud, en fin, para todo lo que queremos hacer en este país. Hay algunas rutas que me parece que necesitamos también evaluar en términos de su importancia estratégica para el desarrollo del sector turismo y que se podrían incluir como rutas a financiar con fondos de pensiones. De la Ruta del Sol hemos hablado muchas veces en este país. Me parece que es una ruta que permitiría una conectividad con la costa impresionante, pero ustedes nos dirán en ese sentido cuáles son las prioridades a la par de la autopista. Tema seguridad es un tema que me preocupa y el cual me voy a ocupar. Como presidente presidiré el Consejo Nacional de Seguridad, que existe pero que no se reúne hace 750,000 años. Aquí hace falta un esfuerzo de coordinación de los diferentes cuerpos de policía, de coordinación con cuerpos de policía internacionales para la narcoactividad, el pasar leyes como
la extinción de dominio para perseguir la narcoactividad o los flujos de dineros, y vamos con una enmienda constitucional que nos permita extraditar a nacionales cuando son requeridos en tribunales de justicia de otros países, como los Estados Unidos, en el caso único de actividades que tienen que ver con la narcoactividad. Se nos ha metido demasiado este riesgo, estamos todavía a tiempo de extirparlo, pero eso necesita contundencia y acción rápida. En el campo de la energía, que no he mencionado, vislumbro Guanacaste como la capital de las energías renovables y de la producción de hidrógeno verde en este continente. Lo que está haciendo Franklin Chan en Arasta con una pequeña escala es el camino a seguir. Voy a asumir también lo que es la coordinación de la política energética nacional en Casa Presidencial, porque esto requiere de mano firme con el ICE, donde necesitamos bajar tarifas, y también de mano firme con Recope, que es otro actor importante, sobre todo en el 65% del requerimiento energético que tiene el país hoy en día, que no es renovable, que son los hidrocarburos importados. Ahí, en primer lugar, hay una extraordinaria oportunidad para el sector agropecuario, la producción de biocombustibles, y segundo que todo, o en paralelo, avanzar con todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, en donde varios países en América Latina ya tienen su propia ruta, Chile, Argentina, Colombia, pero donde Costa Rica, gracias a las energías renovables que tenemos, puede avanzar rápidamente. Y esto abre el mercado a la inversión para la producción de energía por parte del sector privado. Hay otros temas de los que podríamos conversar acá. Menciono uno de ellos. Yo pienso que además del turismo que traemos al país por medio de Guanacaste, deberíamos de poder avanzar rápidamente a partir de Guanacaste para irradiar el resto del país en lo que es el turismo de salud y de bienestar. Turismo de salud y bienestar. El domingo antepasado estuve con Dan Yudner en Nicoya. Ustedes lo conocen, es el bestseller author del New York Times, que tiene todos los libros que se han escrito sobre los Blue Zones, de la cual la costarricense es la más importante. Y a la salida de la pandemia, con la profundidad o con el interés que las personas ven su salud, su bienestar, nuestra vida, yo pienso que aquí hay una oportunidad muy interesante para poder avanzar en este campo. Y lo digo con la aspiración de que nos convirtamos en la capital de exportación de servicios médicos de este continente. Ese es un modelo, como ustedes lo habrán visto, que en Singapur ha sido extremadamente exitoso. Singapur recibe 1 millón de turistas médicos del sudeste asiático, donde viven 500 millones de personas. Nosotros estamos geográficamente situados a la mitad del continente. Tenemos buenos indicadores sociales, longevidad, mortalidad infantil, todo lo demás, que nos hacen acreedores de que tenemos una buena política pública en el campo de salud, que dé respaldo entonces a iniciativas público-privadas de exportación de servicios médicos. Y yo pienso que eso también tiene una mucho mejor oportunidad de iniciarse por el Guanacaste y después irradiar al resto del país, que si lo empezamos al revés. De manera que ahí me quedaría a 5,000 pies de altura, habiendo abordado los temas que don Hernán fue tan amable de enviarnos en este documento. Él, como ustedes lo saben, entra mucho mayor detalle y profundidad en cada uno de estos ejes. Con muchísimo gusto lo podemos hacer, si ustedes así lo desean, en los 30 minutos que nos quedan de conversación. Pero finalizo entonces con esto y después le paso la palabra nuevamente a ustedes. Vean, nosotros vamos a un gobierno que va a ser business friendly. Vamos a un gobierno que va a estar a la par de las personas y del sector productivo nacional.
los 500,000 puestos de trabajo que necesitamos, de los cuales 100 o 125,000 podrían salir de turismo rápidamente, los van a producir ustedes, no nosotros. A nosotros en el gobierno nos toca, en primer lugar, no estorbar. En segundo lugar, solucionar. Y eso quiere decir quitar palos, piedras del camino del progreso que se nos ha vuelto extremadamente difícil en este país y que nos tiene a todos absolutamente marginados. Con el sector turismo como actividad estratégica nacional, tendremos una reunión una vez al mes en Casa Presidencial, como lo tuvimos en los viejos tiempos que Larry y Mauricio recuerdan perfectamente, para que podamos avanzar con todos los actores de gobierno en los más altos puestos de ministerios y presidencias ejecutivas y todo el sector privado del turismo adecuadamente representado en las tareas que tienen que ver con el llegarle a esa meta de 5 millones de turistas antes del final de la administración. Tal vez me quedo... hay un punto muy importante y que quiero incluir en esta primera etapa. El sector turismo y el sector transporte, sobre todo, todos los otros sectores, pero ustedes dos, turismo y transporte, han sido particularmente golpeados por la crisis. Y por ello, en nuestras conversaciones con Canatur hoy en día, pero más con entes bancarios y con instituciones que regulan a los bancos, como CONACYT y como SUGEF, hemos tenido ya reuniones, porque en el sector turismo no tenemos en las empresas, en la gran mayoría, un problema de solvencia, sino que un problema de liquidez. Y es completamente inoportuno que CONACYT y SUGEF estén socando desde ya a los bancos cuando la crisis no ha terminado. Por eso es que ya estuvimos con Alberto Rocío Vilar, nos hemos reunido con el señor Aguiar. Hoy hemos anunciado un conjunto de medidas en el campo financiero para volver a retomar el financiamiento de la producción nacional en nuestro país. Las medidas que hoy anunciamos tienen que ver con el facilitar el crédito a las personas, pero también a las empresas. Queremos que turismo sea un eje que sea financiado por banca de desarrollo y además hemos pensado en algunos modelos de financiamiento para la actividad turística que ya el país tiene experiencia con ellos en otros sectores. Me refiero, por ejemplo, a la recomendación de Steve Arneson de algunos meses, de que en el campo del turismo utilicemos el mismo mecanismo de financiamiento que utilizamos en el café y que hemos utilizado muy exitosamente a lo largo de los últimos años, y es la prenda de la cosecha cafetalera. A un productor de café, ningún banco, ninguna cooperativa le pide una hipoteca sobre los bienes. Lo que hacen es firmar una prenda sobre la cosecha. Cuando se cosecha el café, se entrega al beneficio, se cancela la prenda, esperamos que haya quedado plata, la cual se deja al agricultor, y si no quedó plata, el saldo pendiente se renegocia como parte de la prenda sobre la cosecha futura del año que sigue. No vamos a pretender que el sector turismo pueda, a lo largo de un solo o 2 o 3 años, salir del hueco de flujo caja en que lo metió la pandemia, que para ser financiado probablemente tuvo que ser con más préstamos o con otros mecanismos. Y por lo tanto, vamos a avanzar con ese mecanismo para poder financiar al sector turismo. Aquí en este sector no tenemos granos de café, tenemos turistas. No tenemos matas de café, tenemos camas de hoteles o microbuses o sillas en restaurantes, capacidad en restaurantes, en fin, tenemos una serie de condiciones que nos permite poder determinar cuál fue el flujo de efectivo de las empresas antes de la pandemia para poder entonces establecer con algún grado de certitud cuál es su posición de
máximo financiamiento con este mecanismo a futuro y avanzar entonces con este mecanismo financiero que, repito, no es nuevo en nuestro país, muy conocido por los bancos del Estado, pero que sí sería de aplicación novedosa en el campo del turismo. Me quedo ahí y a la orden de ustedes. No, muchísimas gracias, José María. Creo que durante más de 1 año y medio se estuvo dando vuelta para ver cómo lograr eso y me parece un mecanismo muy factible de hacerlo. Es un muy buen ejemplo porque lo que dice usted es verdad. Terminaba aquel transportista teniendo que pensar que le iban a hipotecar las bucetas, aquel pequeño hotel que le iban a confiscar su terreno, y creo que es una visión muy certera y muy inteligente la que nos acaba de compartir, ¿no? Yo antes de dar la palabra a alguno de los miembros y al resto, porque es un conversatorio y si hablamos nosotros dos nada más no vale, pero queríamos escucharlo usted. Obviamente creo que, bueno, por mi acento se habrá dado cuenta que yo no soy costarricense, amo Costa Rica, ¿sí? Aquellos que nos hacemos amantes del país y amamos el país por su cultura y por su gente. Considero que Costa Rica, de haber trabajado en varios países, tiene no solamente un momentum, por decirlo así, en relación a lo que es el turismo, sino que tiene una imagen que no es de momentum, sino que la ha afianzado a lo largo de los años, y creo que no hay que perderla en lo que es turismo, así como le decía, en ese momentum. Todo el mundo quiere venir a Costa Rica, ¿sí? Estamos en un momento en que se nos incorpora una variable que no la teníamos estimada, que era una guerra. Se hablaba, pero como siempre, uno pensaba que no llegaba, no llegó, ¿sí? Yo hacía el otro día una conversación con otra gente y le decía, bueno, es el momento perfecto porque nosotros es un eslogan, Live the Dream, No Army, en Costa Rica, ¿no? Creo que al corto plazo vamos a tener ciertos beneficios a nivel turismo, pero obviamente sabemos que vamos a tener ciertas, por decir así, afectaciones a nivel costos y situaciones que nos va a traer todo esto, ¿no? Yo lo quería dejar hablar. Había un punto más que siempre nos preocupa a nosotros, además de todo lo que les mandamos, pero es el tema de la informalidad en el turismo, que es un tema que realmente sí les pedimos que por favor sea, en el caso de asumir la presidencia, sea bien abordado, porque realmente, como decimos, o sea, es un negocio que permea y que queremos que genere, sí, ingresos a todos los sectores y a toda la sociedad, pero no de manera informal, porque la informalidad nos lleva a otros dolores de cabeza, ¿no? Entonces, ese era un tema que no lo quería dejar ahí olvidado, sino lo que sí lo quise mencionar, pero ya había hablado yo mucho y lo queríamos escuchar a usted, ¿no? Entonces, nos quedan 40 minutos y como dijimos, conversatorio. Si por favor utilizamos, y usted, Rebeca, es nuestra moderadora, por favor, aquel que quiere realizar algún comentario, alguna pregunta puntual. Obviamente tenemos el sistema de la manito levantada como conocemos hoy en día a través de lo que yo llamo los cuadritos para poder vernos, ¿no? Así que bueno, Rebeca, no sé quién tiene la mano levantada y lo que pedimos es que la pregunta sea concisa y directa. Por favor, gracias. Adelante, don José Tomás. Y luego le doy la palabra a don Luis Diego. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don José María. Muy buenas tardes a todos, a todo su equipo y a todos los compañeros de la Cámara. Don José María, a nosotros en el turismo lo que nos preocupa como primera cosa es la seguridad. O sea, que las personas puedan venir y disfrutar de este bello país, de la paz que tenemos en este país, pero que puedan regresar a su país con sus pertenencias, con su teléfono celular, con su billetera, con su pasaporte, y que no haya pasado una situación donde han sufrido un trauma, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es número uno. Yo quisiera, don José María, yo sé que en su gobierno anterior usted le puso mucho a eso, pero que nos cuente un poquito de cómo nos va a ayudar, porque sin seguridad la gallinita, el turismo se nos acaba. Muchas gracias, don José María. Con muchísimo gusto. Bueno, por supuesto que aquí hay un interés nacional en que reforcemos las áreas turísticas, 34, 38 puntos turísticos que tenemos hoy en el país, que son de mayor afluencia, con más presencia policial. Hace falta, y vamos a llevar adelante un programa de capacitación y de entrenamiento a la policía que estén en esas localidades, que tenga que ver con actividad turística como una cultura y especialmente con la protección a los derechos de las mujeres
que es el reto más importante, pienso yo, que con respecto a seguridad en este momento tenemos, tanto para turismo nacional como para turismo internacional. Hay un gran campo aquí para meter tecnología, desde lo que son las cosas más básicas hasta la instalación de cámaras, que hoy en día también ya es muy básico, y de instalar en el país un C5 que nos permita entonces la coordinación adecuada de todos los diferentes cuerpos de policía en todo el país y una coordinación efectiva de respuesta entre lo que son las organizaciones que pueden ayudarnos en estos casos. Policía, Cruz Roja, bomberos, OIJ, otras instancias que tienen que reaccionar mucho más rápidamente a lo que son las denuncias en donde se haya cometido algún atropello contra tanto nacionales como turistas, pero con especial énfasis en lo que son los puntos más importantes del turismo. Aparte de eso, ustedes me dirán si existen cosas puntuales que se han hecho en otros países, cuáles son las mejores prácticas, si tienen sugerencias concretas. Vamos al gobierno, como dije, con la disposición del diálogo y de encontrar las soluciones a los problemas, conversando en todo momento y avanzando sobre ellos. Entonces, don José Tomás, usted nos dirá qué otras cosas podemos hacer, pero lo que sí es que queremos hacerlo inmediatamente al llegar al gobierno. Este no es un asunto en que nos queremos dilatar. Creo que estamos jugando sobre el filo de la navaja. Cualquier día de estos, un incidente nos va a hacer mella importante en nuestra reputación internacional, y de eso nos costaría muchísimo recuperarnos. De manera que esta es una prioridad clara para nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Perdón, quería agregar un comentario, ¿no? Esa preocupación que tenemos por el tema de seguridad. Y me recordé ahora a don Mauricio cuando hace más de 10 años tuvimos aquí una charla que se estaba teniendo y tuvimos un incidente con un cocodrilo acá en Tamarindo. Como me acuerdo que don Mauricio saltó enseguida y todo el mundo empezamos a ver que por la reputación que uno puede llegar a perder por un incidente tan, por decir así, pequeño que era un cocodrilo, ¿no? Pero la importancia que es la imagen país, ¿no? Perdón, me recordaba aquella anécdota, ¿sí? Adelante, Rebeca. Don Hernán, viera los cocodrilos que andan nadando en el mundo de la política. Bastantes, tiburones, cocodrilos. Nosotros lo vemos desde el sector privado. Adelante, don Luis Diego. Buenas tardes, don José María, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos por acá. Don José María, mi pregunta va, creo que usted lo mencionó antes, que el turismo es uno de los sectores que en su dinámica de desarrollo tiene que ver con varias instituciones para su desarrollo. Y todos hemos visto que uno de los problemas más grandes que tenemos es el manejo de los mandos medios en sus acciones, principalmente en sus acciones de gobierno. Yo en carne propia lo vi la dificultad y la frustración cuando estoy con Mauricio Ventura ahí en el Consejo Papagayo, y realmente es frustrante que no se puede ejecutar las cosas. Tomando en cuenta lo anterior, mi pregunta es: ¿qué acciones concretas están pensando en tomar el gobierno para que estas personas realmente comprendan el nivel de urgencia que necesitamos las empresas privadas? Y yo creo que, bueno, acciones como las que comenta de reunirnos con la cierta gente, ya lo hemos hecho en el pasado, y Mauricio y otros que estamos, nos colaboraron en eso, pero realmente en el punto claro es que la ejecución es la que realmente nos queda debiendo mucho. Sí, eso es cierto, don Diego, y se ha agravado. No quiero minimizar el reto, pero lo cierto es que el reto de los mandos medios siempre lo hemos tenido. Lo que no habíamos tenido es el reto de los mandos altos, ¿verdad? Porque aquí en el exministro de Turismo tuvimos un vuelco, yo creo que muy positivo, y lástima que no se quedó más tiempo.
pero en lo que es el resto de los mandos altos del gobierno, primero que todo, y no me gusta hablar mal de nadie, pero me parece que hay una clara falta de visión respecto al desarrollo del país. No se sabe a cuáles sectores apostarle más fuertemente. Segundo que todo, no hay un plan de acción para recuperar sectores que han sufrido muchísimo en la pandemia y la crisis, como lo que es el sector turismo. Y tercero, no hay una visión de mediano plazo, no hay una estrategia para cómo desarrollar el turismo. Entonces, claro, cuando no hay visión en los mandos altos, ¿qué visión y qué ejecutividad podemos esperar en los mandos medios? Que lo que están buscando hoy en día en Costa Rica es la seguridad absoluta de no hacer nada para que nadie los acuse de algo que salió mal. Me parece que una parte de esto es puro liderazgo y es decir por dónde caminan las cosas y es jalar a las personas a cuentas. En el caso del Papagayo, estoy enterado de que hay una persona particularmente especial que nos tiene a todos y a todas varados y tendremos más de una conversación con esa persona. Pero yo le puedo asegurar, don Diego, de que así como me tuve que ir a parar personalmente como presidente de la República para que clavaran los puestos de alta tensión que ocupaba Intel para poder arrancar, me voy a ir a meter hasta donde me tenga que ir a meter para que las cosas en este país vuelvan a funcionar. Muchísimas gracias. Don Fernando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José María, Fernando Madrigal. Quería pues, hacerle una pregunta más que todo de macroeconomía. Pues todos sabemos las altas cargas impositivas que tenemos en Costa Rica, pues las cargas sociales, el esfuerzo que tenemos que hacer para poder mantener a todos pues, nuestros empleados. Me gustaría saber de su parte qué va a hacer usted para que estas cargas y este costo impositivo y específicamente el exceso del gasto burocrático que tenemos en Costa Rica se pueda manejar de una forma más positiva para evitar pues, que salgamos adelante con un sector positivo, un sector que tenga mucho mayor fortaleza en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, para empezar, cero impuestos. Esta economía no está para impuestos, ¿verdad? Está más bien para ver cómo vamos en el transcurrir del tiempo desinflando el globo de los costos que hoy en día tenemos para poder bajarlos, porque somos un país de altos costos. Hace 2 semanas propusimos una rebaja de 100 colones por litro en el precio de los combustibles. No porque la situación fiscal esté bollante, ¿no? Pero es porque estamos convencidos de que en una condición extraordinaria como la que estamos viviendo por causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, reflejada en los precios del petróleo, pues si eso va a afectar a las personas y a las empresas costarricenses, el gobierno también tiene que socarse la faja y recoger velas y que la carga se distribuya de una manera pareja, porque de otra manera no camina. Estamos claros de que tenemos que operar con las tarifas del ICE. Esta noche precisamente tengo una segunda reunión con sindicatos del ICE porque necesitamos avanzar en ese campo y en el caso específico del turismo hemos propuesto y queremos avanzar con una reforma por parte de las tarifas que nos exima del factor de máxima demanda del ICE que se genera normalmente durante los fines de semana y fija la tarifa para todo el mes cuando durante la semana no existe la misma afluencia de huéspedes a los hoteles. Necesitamos avanzar necesitamos avanzar y vamos a avanzar con lo que es un rebalanceo de cargas sociales. 59% de cargas sociales.
Eso incluye, por supuesto, aguinaldos, vacaciones, etc. Pero 59% de cargas sociales en las condiciones de competitividad en que vive el mundo es excesivo. Y por lo tanto, ahí tenemos que operar también, don Fernando, para un rebalanceo. Ese rebalanceo tiene que salir de varias áreas, instituciones más eficientes, una asignación del gasto en lo social mucho más eficiente, pero también tiene que salir de que nosotros avancemos con incluir a personas que hoy en día son trabajadores independientes o están en la informalidad y que les hagamos fácil y barato el incluirse en la formalidad. Cuando usted tiene la mitad de la población que está en la informalidad, la otra mitad de los que estamos en la formalidad, que con nuestras cargas sociales estamos soportando todo lo que se hace. Aquí es cuestión de facilitar. Usted no puede pedirle a la gente que se formalice si le cobra de aquí para atrás todo lo que usted piensa que le debe. Y no tiene ningún sentido que un trabajador independiente tenga que cotizar más dinero, más porcentaje que un trabajador que está en la planilla. Lo que queremos es fomentar emprendimientos. Esos son muchas veces trabajadores independientes. No les hagamos la vida, pues, la vida cuesta arriba. Entonces hay medidas que son de política pública que se pueden tomar, que en su conjunto van en la dirección de bajar los costos, sino que es sacrificar los grandes balances macroeconómicos que siempre vamos a defender y que vamos a seguir consolidando en este país. Muchísimas gracias, don José María. Le doy la palabra a don César Gallardo. Muchas gracias y muy buenas tardes, don José María. Bueno, yo también soy extranjero y también me enamoré del país y por eso, bueno, también he querido estar aquí en la Junta Directiva, pero quería tocar un punto sobre la infraestructura del país, aunque hemos crecido bastante en términos de llegadas de vuelos y todo eso, la infraestructura del país todavía es muy deficiente. Hoy en día tenemos una ruta 21, que es el acceso único al aeropuerto, que ya está casi colapsado. Teníamos una ruta alterna que estaba a punto de ocurrir, pero bueno, entre la municipalidad y aviación civil no se logró. Y bueno, y así como muchas otras rutas que existen, la Ruta del Sol y otras adyacentes a esas que podrían mejorar el acceso a los diferentes sectores. Y bueno, y sabemos que de los gobiernos anteriores no le están heredando muchos proyectos. Entonces, ¿qué podríamos esperar en los próximos 4 años en avances en proyectos de infraestructura, bueno, específicamente para Guanacaste? Gracias, don César. Bueno, usted ya es tico, ya invirtió aquí, ya se quedó aquí, así es que usted ya es tico. Y lo mismo digo con respecto a Hernán. Vamos a ver, usted tiene razón en decir que uno de los retos del país es que no hemos tenido, por ejemplo, un fondo de preinversión para el cual poder hacer la prefactibilidad de los proyectos. Entonces, claro, si usted tiene un fondo de preinversión, hace la prefactibilidad de los proyectos y en la licitación de los proyectos incluye que tiene que haber una restitución de lo que se invirtió por parte del fondo de preinversión en ese proyecto para volverle la plata al fondo de preinversión, usted ahí tiene un fondo revolutivo donde puede ir haciendo preinversión. Ese fondo lo vamos a montar porque algún día hay que empezar. Mientras tanto, tendremos que avanzar tan rápidamente como se pueda sobre lo que haya de preinversión, de prediseño, con respecto a no solamente obras de infraestructura importantes en el país, sino que también con ciertos topics que son el resolver cuellos de botella adentro y fuera del área metropolitana para poder avanzar. Yo diría que el segundo acceso al aeropuerto, que lo ha incluido don Hernán en el documento que nos envió, es uno de esos topics. Pero adicionalmente a eso están los grandes proyectos que necesitan avanzar, muchos de los cuales están varados por falta de decisión. Les menciono algunos.
quizá no siempre en Guanacaste, pero tienen que ver con el turismo como una cultura y como el fácil tránsito, no solamente de los costarricenses, sino que el turista lo ancho y largo de nuestro país. Hace varios meses, los concesionarios de la Ruta 27 le propusieron un plan al gobierno para ampliar esos 4 carriles. No se ha movido, no han recibido una respuesta, no han recibido una pregunta de que muchas gracias, que es aquí, que por allá, que quieren. No. Es pura indecisión lo que hay, ¿verdad? A la par de eso, tenemos en un punto muerto la Ruta 32 a Limón, porque hace falta $100 millones, que China está cansada de decirle al gobierno de Costa Rica que está dispuesto a incluir entre el empréstito para completar la obra, pero que nadie ni siquiera le acusa el residuo de las comunicaciones. Y eso es lo que está avalando la Ruta 32. Y así por el estilo, podría decirle que este fin de semana que estuve en la región Huetar Norte, revisé lo que es el avance de la carretera entre Ciudad Quesada y Naranjo. De los 7 puentes hay 6 construidos. Uno está falseado, hay que reponerlo con una cuneta cubierta, que es más barato que hacer el puente. Hay un 70% de la obra concluida. Hay 250 millones en un empréstito del BID que está aprobado. De las expropiaciones que hacían falta, que es en el último trayecto de 6 kilómetros, están completas el 97%. Pero sin embargo, como no es una prioridad, nadie camina. Y la unidad ejecutora, que es un grupo de personas que ahí están devengando salarios en dólares, el mismo empréstito del BID, siempre encuentran la manera de que haya un atraso y otro y otro y otro. Es que en el país no hay un sentido de urgencia, ¿verdad? No hay un sentido de urgencia, no hay un compromiso con el querer hacer las cosas. Nadie está esperando que lo hagamos todo de la noche a la mañana. Aquí es donde entra la importancia de los equipos de trabajo y la experiencia de gobierno. Nadie está esperando que las cosas amanezcan hechas el 9 de mayo, pero sí estamos esperando que haya un sentido de urgencia, que tengamos una comunicación con los sectores fluida y directa para que ustedes puedan ir avanzando en sus inversiones que dependen de estas obras, que tengamos un cronograma accountability con respecto a las obras que hay que realizar para que podamos avanzar. Es que al final del día, ustedes en la industria del turismo y el gobierno somos socios en el desarrollo de este país. Así lo veo. Y los socios tienen que ponerse de acuerdo y entre más rápido lo hagan mejor para que las cosas avancen. Y cada socio tiene su responsabilidad con la que tiene que cumplir. Entonces, viene la frustración y el coraje de que las cosas no se hagan, no avancen. Yo podría enseñarles a ustedes, ¿verdad? 8 WhatsApps que me he cruzado con la ministra de la Presidencia para que resolviéramos el problema de la falta de agentes de migración, tanto en el San Juan, en el Juan Santa María, como en el Onuel, que es otro de los puntos que don Hernán recoge en su documento. Y Hernán lo dice muy bien, es la primer cara que le mostramos al turista. Pero es que ni para eso, realmente, ¿verdad? La falta de urgencia, la falta de compromiso, la falta de visión, es que no podemos seguir experimentando en la política. Esto nos cuesta demasiado caro. No podemos seguir con esta experimentación, perdónenme. Las cosas hay que resolverlas, hay que avanzar. Perdón, tomo la palabra, don José María. Ya se nos acabó la hora, nada más para saber, teníamos 2 manos levantadas más. Terminemos con las 2 manos, César. Ok. Tenemos a don Roberto Echeverría y a don Hubert. Precise, por favor, las preguntas bien concretas, así tenemos una respuesta y así cerramos, porque bueno, ya teníamos 1 hora. Sí, gracias, don Roberto.
Muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo está usted? Gusto de verlo nuevamente. Muy puntual, don José María, el tema de la digitalización de toda la tramitología estatal. De verdad, para el empresario y para el ciudadano en general, el tema de poder realizar todas las gestiones en formato digital no solo le da calidad de vida, de no tener que estarse desplazando a distintas instituciones, sino que creo que minimiza el gran problema de corrupción que vemos en algunos casos. Nos gustaría pues tener un poquito el criterio suyo con relación a la digitalización de todos los trámites con las entidades de gobierno. Muchas gracias. Gracias, don Roberto. Aquí todos somos enamorados de la tecnología y avanzaremos en eso tan rápido como se pueda. Conversaba con Camtic hace algunos días, porque el Estado es un comprador de, oigan esta cifra, aproximadamente $500 millones de tecnología por año. $500 millones. Pero claro, ponga usted todos esos sistemas, ¿verdad?, a conversarse, a hablar de una manera, y todavía ahí no hay coherencia. Hace falta un CIO de Costa Rica, un Chief Information Officer o un Chief Technology Officer, como el que tienen las empresas globales, que empiece a traer coherencia al mundo del uso de la tecnología. Mientras tanto, avancemos con todo lo que podemos. Por ejemplo, la Comisión de Desregulación, que viene trabajando con la coordinación de Fernando Zamora desde hace ya algunos meses, entre 10 puntos que dimos a conocer hace 2 semanas, le menciono uno: un permiso temporal de inicio de obra a nivel municipal. Es decir, en lugar de que usted tenga que completar todos los permisos a nivel municipal para iniciar, usted llega a solicitar permiso temporal de inicio de obra. La municipalidad debe darnos 48 horas. Le dice a usted cuáles son los requisitos y requerimientos que usted necesita completar en los próximos 90 o 120 días para ser inspeccionados, y usted los completará a lo largo de los próximos 120 días. Silencio positivo si la municipalidad no llega a revisarlos en 120 días. Pero vamos a ese tipo de medidas para desentrabar esto y para poder avanzar. Y como esas muchas otras que planteamos como el primer esfuerzo de este proyecto de ley, de este grupo de trabajo. Tarea aquí para ustedes, en Caturgua. Hagan una lista, por favor, de los trámites, procesos, procedimientos que ustedes consideran que son obsoletos, que no cumplen ningún requisito del gobierno. Pónganse en los zapatos del gobierno y pregúntense, ¿este requisito para qué lo ocupa el gobierno? ¿Es necesario? Sí. ¿Cómo lo modifico y lo mejoro? Háganos la recomendación. ¿No es necesario? Bueno, entonces digamos que se elimine. Simplifiquémonos la vida. Lo mismo con respecto a marcos legislativos que a decretos ejecutivos. La intención de desregular, desentrabar y facilitar nos nace del corazón y queremos avanzar sobre ello. Muchas gracias. Don Hubert, por favor, también pregunta directa. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Aparte del agua, hay una cosa que me preocupa, y hemos tenido unos ejemplos feos en los últimos meses. Costa Rica, Guanacaste, se vende por su belleza, pero cada año Guanacaste se quema miles y miles de hectáreas que se queman y no estamos preparados para apagarlos. El ejemplo fue que contratamos un helicóptero, pero con los vientos que hubo, el helicóptero era muy liviano. Nos iban
prestar otro helicóptero que iba a venir de afuera del país, pero ocupaba una exoneración para poder operar. Y este último gobierno no quise firmar este documento. Ojalá usted puede preparar por el futuro algo que se puede utilizar eficientemente y que no se quema tanto hectáreas. Gracias. Muchísimas gracias. Es una extraordinaria recomendación y lo hemos visto con los incendios que hemos todos presenciado. El Cuerpo de Bomberos tiene una asignación presupuestaria que nace de no sé cuál obra o cuál impuesto específico, pero el Cuerpo de Bomberos le está sobrando la plata. Ha podido titularizar ingresos para levantar dos extraordinarias estaciones aquí en San José, al sur y al norte, pero le están sobrando los recursos. Y estamos ya buscando una conversación con ellos para invertir en infraestructura para el Guanacaste. Es parte de estar preparado para los efectos del cambio climático. Yo pienso que más que helicópteros, esto, más que estaciones de bomberos y helicópteros, esto es probablemente asunto de uno o dos aviones de esos especiales que pasan ahí por la costa, recogen un poco de agua y en pocos minutos la están paseando con una efectividad importante como se hace en los otros países. Bueno, ¿verdad? El Cuerpo de Bomberos debería estar pensando de esa manera. Es decir, este es un país que tiene todo el derecho a ser desarrollado y las limitaciones mentales que hoy en día tenemos no deben ser la causa de que no podamos avanzar. Pero gracias, Hubert, y un gran gusto en conversar con usted como siempre. Gracias, Hubert, y muy buena la pregunta de Hubert, porque realmente hemos vivido hace varios días atrás una situación dramática y siempre lo dijimos, o sea, ¿por qué no poder tener un o dos aviones, ¿sí? O rentarlos, o buscarle la vuelta? Pero lo que hablamos, usted lo decía, frustración, nosotros obviamente el sector privado siempre frustración porque venimos con soluciones. Disculpen, ahora sí, la última pregunta, José Monge, por favor, y ahora sí, ya no hay más preguntas, yo no había visto la mano levantada de José y ahí cerramos. Sí, gracias, José. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias, don José María, por atendernos. Muy puntual, todos sabemos la importancia del turismo para el impacto económico y desarrollo social del país. Sin embargo, la principal, digamos, fuente de capacitación que tienen la mano de obra en turismo la ofrecen las mismas empresas privadas. Y en otra escala, las otras universidades del país y especialmente el INA. Sin embargo, el INA, a pesar de la excelente labor que realiza, ha sido insuficiente. Y usted nos habla mucho de visión en diferentes campos. Y en la parte de educación me gustaría saber cuál es su visión en ese sentido para seguir dotando y capacitando a la mano de obra especializada en turismo. Una de las cosas que hemos en algún momento hablado es la posibilidad de competir ya en grandes ligas y ver si podemos traer alguna universidad o algunas universidades extranjeras para que tengan presencia en Guanacaste, porque hay una serie de beneficios y de ventajas que se podrían aprovechar. Son muchísimos los estudiantes que quieren venir a especializarse, a hacer sus prácticas en el país. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted en lo que tiene que ver con el turismo educacional. Hace 4 años habíamos propuesto una meta de 100,000 estudiantes por año que vinieran a Costa Rica. Calculamos lo que eso significa para la economía. En el pago de matrículas, cada uno alquila una habitación, un apartamento, salen a pasear los fines de semana, tantas cosas. Y montar un programa como ese, con el buen nombre que tiene Costa Rica, se está cayendo. Acreditar un semestre o un año
con universidades en el exterior para que le cuenten los estudios también. Esas son de las cosas que tenemos que avanzar y me alegra muchísimo que ustedes lo estén pensando. A cuatro manos me pongo con ustedes en la facilitación y atracción de universidades internacionales que puedan venir a establecerse al Guanacaste. Les daremos todo tipo de facilidades que les podamos dar por parte del gobierno y avanzaremos con ustedes para que vean un frente común entre el sector privado y el gobierno en eso que a mí me parece fundamental. Por lo demás, el INA tiene recursos que le sobran todos los años y CONAPE también. El programa Talento 4.0 está enfocado en los jóvenes que completaron o no completaron su bachillerato y que hoy en día están parados. ¿Para qué? Para habilitarles cursos cortos con becas, porque si no, no los sacamos de las esquinas donde se están quedando por las noches haciendo otras cosas. Cursos cortos con becas que nos permitan entonces avanzar con el inglés básico, lo que son habilidades para la vida, que algunos llaman habilidades blandas, prefiero la terminología de habilidades para la vida. Eso es al fin del día lo que nos hace detener a las personas en los trabajos, ¿verdad? No es que tenga un PhD en esto o un PhD en otro, no. Es que tenga habilidades para la vida. Eso es lo que hace a las personas valiosas en los contextos organizacionales y que tengan acreditaciones tecnológicas. Entonces ahí vamos a avanzar muy fuertemente. Álvaro Ramírez, candidato a la primera vicepresidencia, tiene eso bajo su égida. Lo ha estudiado mucho, lo tiene muy claro y ahí, bueno, vamos a golpe de tambor. Pero gracias por su observación. Bueno, muchísimas gracias. Le queremos agradecer en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva. Gracias, Rebeca, por coordinar. Gracias, don Bari. Gracias, don Mauricio. Don José María, cuente con esta Cámara para trabajar, si es electo presidente, en conjunto para ser ejecutivos, ¿sí? Eficientes en lo que sea necesario, porque realmente así es la Cámara de Turismo de Guanacaste y sus miembros, ¿sí? Que realmente me siento muy orgulloso de ser su presidente. Lo dejo con su última reflexión, ya parezco moderador de televisión, ¿sí? Pero bueno, capaz es mi habilidad que nunca se sabe, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. Gracias, don Hernán, gracias por el documento, gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí esta tarde. Yo voy a aprovechar para pedirles su voto. Costa Rica está enfrente a su elección más importante en la historia de este país. En el pasado, cuando ya teníamos dos candidatos, primera o segunda vuelta, o dos candidatas, o una candidata y un candidato, la discusión política era sobre si éramos social cristianos o socialdemócratas, si queríamos una economía más abierta o más cerrada, si queríamos tal política social o tal otra, si queríamos construir vivienda o si no queríamos construir vivienda. Los temas de discusión eran temas propios del desarrollo nacional, pero en esta ocasión la elección es diferente, porque honestamente siento que de este lado habemos un equipo con experiencia, con capacidad, que ve su papel estratégico como el de quitar palos y piedras en el camino para que el sector privado pueda dinamizar y hacer crecer la economía dentro de una estrategia conjunta que podemos diseñar. O al otro lado, un salto al vacío con una oferta que no ha podido decir quiénes son sus equipos, con un programa de gobierno raquítico al máximo y con un mensaje populista que es la primera vez en la historia de este país que nos enfrentamos a ese mensaje. Lo hemos visto en otros países vecinos y lo hemos visto fructiferar. Desgraciadamente, en Costa Rica hoy tenemos a muchas personas que están contra las cuerdas, absolutamente desilusionadas, sobre todo después de esta última década, y que quieren votar en contra del sistema
están dispuestos a votar en contra del sistema por sacarse el clavo. Por sacarse el clavo porque no pueden poner los alimentos 3 meses sobre la mesa. Por sacarse el clavo porque están sin trabajo a pesar de que se prepararon concursos universitarios, pero hoy no lo consiguen. Por sacarse el clavo porque llevan 15 años viviendo en un precario y nunca les han dado la oportunidad de techo. En fin, por sacarse el clavo por muchas cosas. Y bueno, en esas personas el mensaje populista cala. Y claro, frases muy cortas, soluciones mágicas, ¿verdad? Es lo que está al orden del día para atacar al sistema. Para decir que el Tribunal Supremo de Elecciones aquí que ya. Para decir que si el Congreso no trabaja, yo gobierno con referéndum. Por favor, eso es desconocer la realidad nacional y es desconocer a dónde estamos en este momento de la historia. En este momento de la historia, a la salida de la pandemia, estamos para unirnos, estamos para trabajar como socios en el desarrollo, no estamos para comprarnos la bronca, no, estamos para trabajar juntos, para vernos en términos de lo que cada una y cada uno puede contribuir al desarrollo de este país. Y esa es una extraordinaria oportunidad que debemos de aprovechar. Cada una y cada uno de ustedes son formadores de opiniones, son líderes en sus sectores, tienen decenas o cientos o miles de personas que los escuchan, tienen cientos de colaboradores sobre los cuales ustedes tienen una incidencia. Ayudemos a que no haya confusión con respecto al momento histórico que vivimos. Si no hay confusión, las cosas saldrán bien. No se trata de inclinar el voto en una u otra dirección. Se trata de aclarar a dónde estamos y para dónde vamos. Se trata de que no hay confusión, de que no haya confusión, para que entonces las personas puedan tomar las decisiones que quieran y que vayamos todos a votar. De manera que muchísimas gracias. Desde ya comprometido a que nos reunamos físicamente, rápidamente. A mí me encanta esa provincia. Estoy convencido que podemos hacer muchas cosas y les agradezco nuevamente que me hayan tenido la deferencia y que me hayan hecho el honor de recibirme esta tarde. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.